reconocimiento de familia. La Constitución Política, en su artículo 42, nos señala que no solo el matrimonio civil o religioso son fuente de familia, sino que también la unión marital de hecho. Con este reconocimiento de familia, esta figura goza de una protección especial del Estado. Como segundo, encontramos que no necesita cumplir solemnidades. En nuestra legislación se le da al matrimonio el carácter de un contrato solemne, mientras a la unión marital de hecho se le da el carácter de acto libre y responsable, es decir, es el mismo acto de voluntad, pero sin las solemnidades. Como tercero, encontramos que actualmente existen uniones maritales entre parejas del mismo sexo. La jurisprudencia ha sentado un precedente para que estas uniones gocen de los mismos derechos que han obtenido las uniones maritales entre personas de diferente sexo. La sentencia C-075 del 2007 es considerada la sentencia hito sobre este tema. Como cuarto, encontramos que la unión marital de hecho produce tres efectos o consecuencias desde el momento de su declaración, los cuales son efectos personales y patrimoniales, el estado civil y la legitimación de los hijos nacidos dentro de la unión marital de hecho. Quinto y último, según la Corte Suprema de Justicia sobre el estado civil para los compañeros permanentes, el cual es de compañero o compañera, y que aunque a pesar no está señalado por la ley expresamente, se presume así por la sencilla razón de que la unión marital de hecho es una forma de constituir familia, y así como el matrimonio origina un estado civil, la unión marital de hecho también lo origina. Ahora bien, ¿cuáles son esos aspectos negativos o esas desventajas de la unión marital de hecho? Como primero, encontramos que tiene que haber una permanencia marital. La unión marital de hecho nace desde el mismo momento de la convivencia. Sin embargo, es requisito de convivencia reflejando una comunidad de vida permanente, mínimo de 2 años para la sociedad patrimonial. Se requiere esta permanencia como un requisito fundamental para que se pueda configurar la unión marital de hecho. Como segundo, para que se constituya la sociedad patrimonial de hecho, requiere no tener una sociedad conyugal vigente, y si la hubo, debe estar disuelta al menos 1 año antes de iniciar a contar los 2 años de convivencia. Con este requisito, lo que se busca es evitar que coexistan 2 sociedades patrimoniales al mismo tiempo, pues se tiene el concepto de que la sociedad patrimonial es universal, y esto podría confundir bienes entre distintas sociedades patrimoniales al momento de su disolución. Como tercero y último, tenemos que cuando se cumplen los requisitos de la sociedad patrimonial, esta no nace inmediatamente, sino que es necesario proceder a su declaración, como lo establece la Ley 979 del 2005, la que modificó parcialmente la Ley 54 del 90. Si no se declara la constitución de una sociedad patrimonial, no surgen los efectos. Hola, mi nombre es Paula Andrea Cerro Lara y yo voy a hablarles sobre la unión marital. La palabra matrimonio hace referencia a la unión entre un hombre y una mujer que se concreta a través de determinados ritos o trámites legales. El matrimonio civil es aquel que se contrae mediante la legislación civil sin intervención de un rito religioso ni de un párroco. Según el artículo 113 del Código Civil colombiano, define el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. A través de sentencia C-577 del 2011, se decidió que a partir del 20 de junio de 2013 las parejas del mismo sexo pueden formalizar su vínculo marital ante un notario o juez de la República. Son establecidos como requisitos para celebrar un contrato la capacidad, la voluntad de las partes, que no adolezca un objeto ilícito, que no exista fuerza o dolo. En cuanto a los efectos personales, son aquellos derechos y obligaciones que surgen entre los cónyuges y que son tanto para el matrimonio civil como para el matrimonio canónico. Y estos son la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda mutua. El incumplimiento de estas obligaciones son sancionadas, ya que da paso a las causales de divorcio.
y estas se encuentran consagradas en el artículo 154 del Código Civil. En cuanto a los efectos jurídicos, el estado civil de la persona que contrae matrimonio pasa de ser soltera a ser casada. En cuanto a los efectos patrimoniales, está la sociedad conyugal y esta nace en el mismo momento del matrimonio y en este no existe término de declaración porque surge la sociedad por el solo hecho del matrimonio. Podemos hablar de lo que son los bienes propios y lo que son los bienes sociales. Los bienes propios son aquellos que pertenecen solamente a uno de los cónyuges y que se adquirieron de manera particular. Y están los bienes sociales que nacen del matrimonio y pueden disponer con el consentimiento de ambos cónyuges. El matrimonio canónico se disuelve a través de la nulidad canónica y estas nulidades se encuentran contenidas en el Código Canónico. Un notario puede otorgar la cesación de efectos civiles siempre y cuando éste sea de mutuo acuerdo. En el matrimonio civil se disuelve a través del divorcio o de la nulidad. Por competente será el juez de familia donde se celebró este y notario solo en caso de divorcio. En cuanto a la nulidad del matrimonio civil, estas se encuentran taxativas en el artículo 140 del Código Civil, que pueden ser saneables como cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos. Y las insaneables como cuando uno de los cónyuges ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior. Nace en 1976 el divorcio civil, denominado como divorcio contencioso, que fue reformado por la Ley 25 del 92, también llamado divorcio de mutuo acuerdo, y fue reformado en dos causales. La primera derogó el aspecto subjetivo del juez y segunda reforma fue el maltrato. Esta se reformó y dejó de ser maltrato físico y pasó a ser también maltrato psicológico. Finalmente, este proceso siempre se tramitará ante notario. Hola, mi nombre es Michelle Martínez y a continuación hablaré sobre la sentencia C-700 del 2013 y tocaré temas acerca de la diferencia entre la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal y también se tocarán los temas acerca de las causales de disolución de la sociedad conyugal y la protección igualitaria a familias originadas de la unión marital de hecho y la unión matrimonial, donde también la protección igualitaria al matrimonio, donde se implica esa prohibición de discriminación normativa entre una y otra. A continuación, vamos a hablar sobre las consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional hace mención a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, donde explica claramente que no es lo mismo disolver que liquidar, son totalmente dos fenómenos diferentes. Entonces, cabe resaltar que la disolución es la que extingue esa relación jurídica en esa ejecución sucesiva, cuya consecuencia es la generación de un patrimonio liquidable. Y lo podemos encontrar o se recoge en las causales del artículo 1820 del Código Civil. Por otro lado, la liquidación es el fenómeno mediante el cual se cuantifica esa masa partible, es decir, se liquida un patrimonio y se distribuye para satisfacer los derechos de quienes en ella participaron. ¿Qué quiere decir esto? Una adjudicación. Para la Corte es esencial que se reconozcan estas distinciones de disolver y de liquidar, para que claramente se evite esa existencia simultánea de sociedades conyugales y patrimoniales. Siguiendo con el tema, se habla acerca de esa protección igualitaria a las familias originadas tanto en el vínculo de la unión marital de hecho como al vínculo también de esa unión matrimonial. Diciendo esto, quiere decir que esa protección del Estado tiene que darse de igual manera, independientemente de la forma en que se haya constituido, es decir, sin que se prefiera el procedente de un vínculo jurídico sobre aquella a que haya sido el origen de sus lazos naturales. También de eso tiene que hacerse esa protección igualitaria y se tiene que proyectar a los hijos y al esposo o esposa en el caso del matrimonio y al compañero o compañera permanente si es el caso de la unión marital de hecho. Con esta sentencia analizamos que es de carácter importante que se dé esa protección constitucional y que el Estado reconozca. Además de esto, lo que se quiere hacer bien es el énfasis entre la disolución y la liquidación. Y cuando se habla también acerca de esas causales de disolución,